Entonces, esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Diego García Saucedo. Él es socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante además de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, muy bien, muy contento de estar contigo y tu auditorio. Oye, Diego, pues ayer me alertabas de esto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que entra en vigor a partir de hoy y es justamente las modificaciones a la ley que regula el teletrabajo. Y hay varios elementos ahí, unos de los que más me llamaron la atención, unos que, y quiero escuchar tu opinión, me parecen correctos en términos de pues, buscar que se garantice el pago en tiempo y forma, que el trabajo llegue de manera óptima, incluso que se cumplan horarios preestablecidos, otros que me parecen mucho más complicados, tanto en su implantación y sobre todo en un momento en que muchas empresas están atravesando una crisis que es proveer una silla ergonómica, pagar las telecomunicaciones de las personas que están en su casa o la parte proporcional de la electricidad, que no sé cómo van a calcular eso. ¿Cuál es tu opinión de esta, pues de lo que se ha publicado y lo que ya entra en vigor a partir de hoy? Claro, Rodrigo. Mira, desde que vamos a recapitular un poco qué sucedió. El Senado desde el año antepasado, ya antepasado porque fue a finales de 2019, envió esta propuesta a los diputados. Los diputados lo tuvieron ahí guardado mucho tiempo, increíblemente, pues mucho tiempo considerando lo que ha transcurrido de la pandemia y es una modalidad que todo el mundo está adquiriendo. Entonces, por fin la resuelve en diciembre, la pasa al Ejecutivo prácticamente solamente para su publicación, e incluso el año pasado, que ya estaba listo el dictamen de parte de la Cámara de Diputados, no se publica. Entonces, eh, surge un poco de retraso, pero ayer por fin se publica, con aplicación, como bien lo dices, entrada en vigor a partir del día de hoy. Entonces, bueno, desde diciembre, que ya sabíamos que así iba a quedar en su contenido, obviamente, en mi caso, al despacho llovieron una cascada de llamadas haciendo una pregunta que me parece la pregunta reina del tema. Entonces ya debo de dar las sillas ergonómicas, entonces ya debo pagar a la gente su parte proporcional de luz, de internet, etcétera. La respuesta a todo esto es no, porque tenemos que analizar bien cómo viene el decreto. Este decreto va a adicionar un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo que va a llevar por título, o bueno, que lleva a partir del día de hoy, teletrabajo. Eso quiere Mm. decir, va a haber ciertas características. El primer artículo de este decreto dice que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de manera ocasional o esporádica. Eh, Podría ser que se parezca, pero bueno, seguimos analizando el decreto y en el artículo 330G dice, no será considerado teletrabajo aquel que se realice por causas de fuerza mayor debidamente acreditada. Ah. Estamos ante una situación lógicamente de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el patrón, una característica principal del teletrabajo es que va a tener que ser voluntad de ambas partes, va a tener que ser un acuerdo. O sea, sí va a haber que hacer modificaciones como crear nuevos contratos individuales de trabajo que contengan un clausulado especial precisamente para uno, que obre la voluntad de ambas partes, dos, para que tengamos un acuerdo, como tú bien lo dijiste, no hay una regla del juego para calcular estos temas de la proporcionalidad de pago. O sea, porque el contenido del artículo es completamente escueto, ¿no? Dice, deberá asumir los costos por el teletrabajo y esto incluye, en su caso, vulgarmente, luz e internet, en su parte proporcional, pero no establece cómo se va a calcular esta proporcionalidad. El consejo legal sería que se pusieran de acuerdo entre ambas partes, sobre todo porque ahorita en estas épocas, y que seguramente, si bien ahorita hay mucho home office, la cosa es que ahorita en casa vemos mucha gente no solo trabajando, ¿no? Están los niños tomando clases, bueno, todos están haciendo uso del internet y la luz, no solo el trabajador o la trabajadora, el proveedor de ese hogar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. Ahora bien,
insistía que es, o insisto que es una cuestión de fuerza mayor, porque los patrones no decidieron unilateralmente cerrar los centros de trabajo. Esto viene Claro. de una disposición gubernamental que dice, ¿sabes qué? La sana distancia, bueno, toda la situación que conocemos, por favor cierre el centro de trabajo y manda a todo el mundo a trabajar a su casa. Entonces, hay que ser muy claros, porque obviamente crea dudas en ambos sectores, y la respuesta tajante tendría que ser no. Mientras dure la pandemia, no podemos empezar a aplicar pagos proporcionales. Lo que tenemos que empezar a hacer es encuadrar nuestros contratos individuales, hablar con el sindicato en caso de que tengamos, porque también marca el decreto que hay que agregar las cláusulas necesarias para mencionar al teletrabajo y regularlo dentro del contrato colectivo de trabajo. Y aunque no tengamos con este sindicato en la empresa, sí tenemos también que empezar a insertarlo en el reglamento interior de trabajo. Claro. Porque una vez que acabe la pandemia o que mejore el semáforo, sí ya tendrá que ser, pues, de mutuo acuerdo, digamos. Sí, previsiblemente muchas empresas que se han dado cuenta que el teletrabajo funciona y que además están en una situación complicada desde el punto de vista de sus finanzas, pues han achicado espacios, renegociado contratos inmobiliarios, etcétera, y entonces ya en una cierta, llamémosla así, normalidad, pensemos ojalá en la segunda mitad del año en términos de los semáforos y que tengan la libertad de regresar o no los trabajadores, pues entonces ahí es donde se vuelve pertinente. Ahora, la Secretaría del Trabajo tiene 18 meses para establecer la NOM. Supongo que una vez que esto ocurra, entonces ya sí tendremos mucho más claridad de a qué se refieren, por ejemplo, con silla ergonómica o cómo se calcula la parte proporcional de la electricidad. Bueno, como tú bien lo dices, uno de los artículos transitorios dice que el Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo, tendrá un término de 18 meses para emitir una norma oficial mexicana. Sin embargo, el mismo transitorio menciona que esto va muy aterrizado, como tú bien lo dices, a la parte de la ergonomía, o sea, de esta cuestión. ¿Por qué? Porque está muy enfocado a cuestión de seguridad y salud en el trabajo. No olvidemos que la Secretaría del Trabajo tiene la facultad de inspeccionar a las empresas, de inspeccionar a los patrones, y cuando hagamos home office, pues no va a ser la misma, o sea, no va a ser una inspección ordinaria, no puede inspeccionar Claro. el centro de trabajo. Aquí cada centro de trabajo se va a transformar en cada casa, y pues bueno, es lógicamente imposible saber en qué casas se están haciendo home office y qué no. Entonces, el patrón va a adquirir nuevas obligaciones, como es registrar los suplementos que se le dio al trabajador, los implementos tecnológicos, que puede ser la laptop, el escáner, la silla ergonómica. Más bien va aterrizado a esto, esta nueva norma, o este término para implementar esa norma. Las reglas de proporcionalidad no se estiman que vengan ahí, porque va Ah, muy aterrizado a situaciones de la ergonomía. Entonces yo insistiría que esto de la proporcionalidad va a tener que ser como muy inserto en los nuevos contratos individuales de trabajo, para que se acredite que el patrón está cumpliendo con la obligación, que el trabajador está de acuerdo, incluso que lo vieron así. Me parece que eso lo tendremos que diseñar, pues, entre patrones y trabajadores, más bien entre patrones y sus abogados, en el sentido de que, bueno, vamos a tener que analizar la situación de cada trabajador. A lo mejor el trabajador que vive con 3 roomies en una zona trendy, tendrán necesidad de un internet, pues, más poderoso, todos lo necesitan, mil etcétera, ¿no? Pero a lo mejor si es la familia tradicional de padre de familia, 2 hijos y una esposa, tal vez solo el que haga uso o gran uso de este internet, de esta banda ancha, será el trabajador. Entonces habrá que analizarlo, pero lo tendremos que hacer las partes. Realmente no estimo que vaya a venir en esta norma. Va más aterrizada a cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. no, y me parece que el elemento clave que mencionas aquí, Diego, es causa de fuerza mayor y que en el contexto de los que nos escuchan esta mañana en todo el país, pues no tiene nada que temer en tanto esta situación esté vigente. Ahora, legalmente, ¿cómo se establece causa de fuerza mayor? Aquí en la Ciudad de México es fácil porque estás en semáforo en rojo, no puedes regresar, pero si puedes decirlo en menos de un minuto, legalmente, ¿qué es causa de fuerza mayor? Bueno, legalmente, causa de fuerza mayor es aquella
que te imposibilita de todas formas a realizar una acción diferente. Esto quiere decir, como tú bien lo dices, el semáforo va a ser, en este caso, nuestra guía. Si no te permiten regresar a trabajar por una orden gubernamental, una orden administrativa, definitivamente estamos ante una causa de fuerza mayor. Pero bueno, es cualquier cosa que te imposibilite a realizar de manera tradicional tu actividad. Diego, te agradezco mucho, como siempre, te mando un gran abrazo, buen inicio de año. Igualmente, Rodrigo, buen día. Buen día, ya escuchamos a Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo.